complace anunciar que Docentes 2.0 ha sido incorporada al Research Organization Registry, ROR, un identificador global que reconoce instituciones dedicadas a la investigación. Esta inclusión valida nuestro compromiso con la innovación y la excelencia académica. ROR proporciona identificadores únicos y persistentes para organizaciones académicas. Mejora la interoperabilidad en sistemas científicos. Promueve la transparencia y facilita el análisis global de datos de investigación. Ser parte de ROR nos posiciona internacionalmente como una organización confiable ante investigadores, universidades, revistas científicas y plataformas de datos. Agradecemos a nuestra comunidad por acompañarnos en este importante logro. Seguimos avanzando hacia un futuro de conocimiento compartido. Explora, aprende y transforma. En nuestra plataforma tecnológica educativa Docentes 2.0 encontrarás cursos diseñados para impulsar tus habilidades. No importa dónde estés, tu futuro comienza ahora. Elige tu curso y empieza hoy. El mundo no espera, y tu conocimiento tampoco debería hacerlo. Te esperamos en nuestra plataforma Docentes 2.0. Explora, aprende y transforma. En nuestra plataforma tecnológica educativa Docentes 2.0 encontrarás cursos diseñados para impulsar tus habilidades. No importa dónde estés, tu futuro comienza ahora. Elige tu curso y empieza hoy. El mundo no espera, y tu conocimiento tampoco debería hacerlo. Te esperamos en nuestra plataforma Docentes 2.0. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para esta distinguida audiencia que nos acompaña en esta nueva experiencia de aprendizaje. Ante todo, queremos que a través del chat nos confirmen si nos escuchan y nos ven con claridad, con nitidez. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un gran saludo desde nuestra gran Universidad José Antonio Páez, ubicada en el estado Carabobo, municipio San Diego de la República Bolivariana de Venezuela. Una institución de educación universitaria que apenas tiene 27 años, pero que desde su creación, ya en los primeros años de este siglo XXI, se interesó por conocer sobre los avances que se obtienen a través de la curiosidad del hombre, de la investigación, de la indagación. El webinar que hoy nos interesa o que hoy nos ocupa corresponde a una de las misiones que tiene la educación universitaria, como es la investigación. Y tiene su razón de ser porque Internet
lo que hoy conocemos como esas tecnologías disruptivas tienen su origen precisamente en investigación, en el interés de comunicar a científicos desde el año 1989 con la Organización Europea para la Investigación Nuclear. Uno de sus trabajadores pues propone un sistema experto de hipertexto para comunicar a los científicos. Y bueno, estamos hoy acá hablando de la tutoría 4.0, dominando el aula remota con aplicaciones digitales. Y para hacerlo tenemos a una excelente expositora, una gran educadora que por su hacer y su preocupación por la educación siempre nos mantiene al día a través de su organización Docentes 2.0 sobre lo que está ocurriendo en educación, específicamente con las aplicaciones de esos avances tecnológicos en el proceso social educativo. Doctora Ruth Mujica Sequera, bienvenida. Qué gusto, qué placer volver a conversar con usted, servir nosotros de un interlocutor, nuestra gran Universidad José Antonio Páez, para actualizarnos, formarnos en ese hacer que tenemos como educadores. Agradecido a nuestra universidad, la presidenta del Consejo Superior, la ingeniero Rivaldi, nuestras autoridades rectorales, nuestro rector Omar Figueredo, nuestra vicerrectora académica, la doctora Rebeca Castro, nuestra secretaria, la doctora María Ángela Flores, y todo el personal directivo que desde que propusimos y hablamos y la contactamos están sumamente agradecidos de verdad de esa deferencia que siempre tiene usted para con nuestra universidad, para que nuestro personal y nuestros estudiantes y todo el mundo que hoy está aquí conectado en distintos países, pues aprendamos algo más de lo que usted ya conoce y que humildemente comparte con toda la comunidad universitaria y con la comunidad educativa mundial. Bienvenida, doctora Ruth. Gracias, profe. Gracias, estimada amiga, doctora, colega. De verdad que agradezco de todo corazón estas hermosas palabras, esta invitación que me hace personalmente y a través de la universidad, con el apoyo del ingeniero, con el apoyo del doctor, el rector, con todo este equipo maravilloso que nos rodea en esta oportunidad, en esta casa de estudio. Y por supuesto, bienvenidos a todos y gracias, de verdad, de todo corazón, a todos aquellos que se conectan y creen en este espacio Docente 2.0, que ya, gracias a Dios, ya tiene un poco más de 10 años, ya tenemos 15 años en el aire, y que me he dedicado personalmente a dar lo mejor de mí para ayudar o aportar un granito de arena en este mar de infinitos conocimientos, profe. Agradezco de todo corazón esta valiosa invitación. Usted humildemente dice un granito, pero granito a granito ha construido una gran montaña de conocimiento para quienes hemos asumido la educación. Sí, señor, profe. Estamos en eso y seguiremos en eso. Doctora, el escenario es suyo, ¿verdad? Muchísimas gracias. La ciencia, la docencia y todos esos avances tecnológicos al servicio de la educación. Sí, señor. El escenario es suyo. Gracias, profe. Bueno, sin más preámbulo, vamos a dar inicio. Denme un segundito por acá. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimada audiencia. Bienvenidos a este majestuoso evento. Gracias de nuevo a la Universidad José Antonio Páez de mi amada tierra Venezuela, en especial a mi querida y apreciada doctora Páez, la directora del posgrado de LUJAT, por esta valiosa invitación, y a todas las autoridades, docentes, estudiantes y al público en general que están presentes el día de hoy. Y sobre todo, gracias por permitirnos proyectar este evento a nivel mundial, que es una gran oportunidad para todos los docentes. Bueno, es un honor realmente estar aquí con todos ustedes el día de hoy para compartir esta ponencia titulada Tutoría 4.0,
dominando el aula remota con los apps digitales. En este espacio exploraremos cómo las tecnologías, especialmente las herramientas con inteligencia artificial, que pueden enriquecer nuestra labor como tutores o docentes en entornos virtuales. En tiempos de cambio acelerado, nuestra práctica educativa necesita evolucionar y precisamente hoy vamos a conocer estrategias concretas, herramientas útiles y reflexiones profundas para lograr una enseñanza virtual efectiva y sobre todo humanizada. El objetivo central de esta ponencia es presentar el concepto de tutoría 4.0 y demostrar cómo las aplicaciones digitales pueden optimizar el aprendizaje remoto atendiendo a las necesidades actuales del docente, por supuesto, del estudiante. Nos hemos planteado 4 metas específicas. Primero, comprender la evolución del aula remota, identificar sus ventajas y desafíos, conocer y aplicar herramientas digitales útiles, brindar recomendaciones prácticas para tutorías efectivas. Estas líneas guiarán nuestra conversación el día de hoy. Mi nombre, como ya lo comentó mi apreciada amiga, soy la doctora Ruth Mujica. No me gusta hablar mucho de mí, así que voy a compartirles un breve video de mi perfil profesional. Ruth Mujica es una venezolana residenciada en los Estados Unidos desde el año 2023, quien cuenta con una formación profesional en Ingeniería Industrial e Ingeniería de Sistemas, especialización en Educación a Distancia, maestrías en Software y en Docencia Universitaria, doctorado en Tecnología Educativa y postdoctorado en Ciencias. Ruth Mujica es la fundadora y CEO del proyecto tecnológico educativo Docentes 2.0 y de la plataforma digital Docentes Virtuales. Es directora y editora en jefe de la revista tecnológica educativa Docentes 2.0. Por su destacada labor, ha recibido múltiples reconocimientos, entre ellos, Embajadora Nacional de Venezuela de Reviewer Credits, Embajadora Latinoamericana de la Tecnología Educativa por el Centro Universitario Mar de Cortés, Educador Innovador de Microsoft, la Orden Yacambú en segunda clase, como, además, reconocimientos de universidades a nivel internacional por ser una persona entusiasta, tenaz, impulsadora y colaboradora en la aplicación de las TIC en el quehacer pedagógico otorgado por la Universidad José Antonio Páez. El Premio Latino Excellence por la Revista Binacional de los Estados Unidos. Ruth Mujica actualmente ocupa la posición número 4 de árbitros internacionales y la primera posición como árbitro internacional femenina, reconocida por Reviewer Credits. Al presente, ha cumplido múltiples roles, entre los más destacados, árbitro científico, asesor metodológico, jurado de tesis, jurado experto, asesor académico, gerente pedagógico, editor y coeditor de revistas científicas, asesor tecnológico y científico. A la fecha, ha escrito más de 2.000 artículos tecnológicos educativos, un poco más de 50 publicaciones científicas, 4 libros y ha participado en más de 200 revisiones por pares. Ruth Mujica es una reconocida conferencista internacional, columnista en periódicos de Sudamérica y en el Medio Oriente, coach educativa, terapeuta sistemática en programación neurolingüística y psicología transpersonal. Sus mentores la describen como una investigadora tenaz, visionaria, así como profundamente humanista, comprometida con la educación para la vida. Tal como ella señala, es pertinente recordar que la educación comienza en el hogar, continúa en la escuela y consolida a lo largo de la vida. Bueno, para comenzar debemos puntualizar algunos conceptos clave sobre la presente temática. Entre estos tenemos primero Tutoría 4.0. Esta representa una evolución del acompañamiento educativo.
integrando las tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, el Big Data y el aprendizaje personalizado. Ya no se trata solo de resolver dudas, sino de anticiparse, guiar, personalizar y empoderar. Segundo, el aula remoto ya no es un espacio improvisado, sino un entorno estructurado de enseñanza y aprendizaje donde el estudiante se conecta desde cualquier lugar del mundo. Tercero, el término EdTech alude a todas las tecnologías aplicadas en la educación. Y por último, pero no menos importante, las aplicaciones digitales que son todas las herramientas concretas que utilizamos a diario para evaluar, colaborar, comunicarnos, gestionar y crear contenidos. Cuando el aula remota, Acuñe, se implementa bien, ofrece ventajas eficaces tales como flexibilidad para aprender en cualquier horario y desde cualquier lugar, acceso permanente a materiales y recursos 24/7, personalización del aprendizaje según el ritmo y el estilo individuales, la evaluación inmediata y automatizada gracias a los algoritmos que corrigen y retroalimentan. Mayor interacción multimedia haciendo que los abstractos se vuelvan tangibles. Y muy importante, un seguimiento más preciso del proceso estudiantil. Por ende, estas ventajas potencian el rol del docente, ojo, no lo reemplaza. Sin embargo, también nos enfrentamos a desventajas o a retos importantes, tales como las brechas digitales que siguen dejando atrás a muchas familias. Hoy, una evidente falta de habilidades digitales, tanto en estudiantes como en docentes. Las distracciones en casa que afectan la concentración. Es difícil medir la participación real detrás de una pantalla, la fatiga, por supuesto, digital, en los riesgos para la salud mental y se debilita la conexión emocional y social, fundamental en cualquier proceso educativo. Por eso, la tutoría 4.0 debe equilibrar lo tecnológico con lo humano. Ahora, veamos brevemente la evolución del aula remota. Como podemos apreciar en la presente lámina, antes del 2020 se usaba solo en casos especiales. Ejemplo, en universidades de América Latina como la Universidad Nacional Abierta, la UNAM de Venezuela o la UNED en España. Ya existían modelos de educación a distancia desde los años 70 y 80, pero con estructuras muy distintas a las actuales, porque el contenido se distribuía en guías impresas o en CDs enviados por correo. Las tutorías eran telefónicas o por correos electrónicos. Algunas instituciones usaban foros tipo Moodle. El rol del tutor era más informativo que interactivo. Corregía, orientaba por escrito, pero no se conectaba en tiempo real. Con la pandemia en el 2020 a 2022 se originó el uso de las plataformas como Zoom, Google Meet, a veces sin formación adecuada. Recuerdan, las clases se realizaban por Zoom, pero muchísimas veces solo había lectura de diapositivas o dictado de contenido. Google Classroom se convirtió en el centro de tareas, pero no todos sabían cómo entrar correctamente. Se usaba el WhatsApp o los correos electrónicos para enviar instrucciones a las familias. Y lo más importante, no había planificación adaptada a entornos digitales. Solo se trasladaba lo presencial a lo virtual. Desde el año 2023 en adelante, hemos vivido una consolidación. Plataformas como Moodle, Canvas, que integran en las
instituciones. La inteligencia artificial educativa que permite los diagnósticos y tutorías personalizados. Se incorpora la gamificación, la realidad aumentada y analíticas en datos para mejorar el aprendizaje. Y el modelo híbrido que combina lo mejor del mundo virtual y lo presencial. Ahora pasamos al corazón de esta ponencia, las herramientas que están combinadas o se trabaja desde ahora en adelante con inteligencia artificial. Papel y lápiz, por favor, señores. Para videoconferencias, las herramientas que tenemos es Zoom, Meet y Teams. Por supuesto, han mejorado con la inteligencia artificial para las transcripciones y resumen. Además, tenemos a Wordbyte y Tendon que permiten tutorías más ágiles y fluidas, simulando oficinas virtuales. Para la gestión de cursos, tenemos a Moodle y Canvas. Son robustos e integrables. La inteligencia artificial detecta patrones de riesgo de deserción, generan recomendaciones personalizadas y ayudan a replanificar las próximas sesiones. Asimismo, Google Classroom es ahora más intuitivo, ya que usando la integración con Google Gemini, el docente puede redactar instrucciones, señores, para una actividad en segundos, resumir artículos, generar rúbricas automáticas y crea correcciones automáticas con feedback inmediato en tareas escritas. Y tenemos ClassKit y EdUp que se centran en la personalización y en el microaprendizaje con inteligencia artificial. Gracias a esta integración, el sistema identifica en tiempo real a los estudiantes, sugiere docentes cuándo intervenir activamente en una actividad y genera pistas automáticas y explicaciones simplificadas, señores. Traduce, corrige y o reformula su mensaje para hacerlo más comprensible. Reorganiza automáticamente el orden de los contenidos y recomienda refuerzos personalizados en forma de pregunta, video o resumen interactivo. La siguiente es para colaboración. Tenemos a Padlet, la inteligencia artificial sugiere temas emergentes, etiquetas automáticas en los muros colaborativos, permitiendo al docente organizar ideas caóticas en tiempo real y facilita el resumen visual en trabajos grupales. Tenemos a Jamboard, las extensiones con inteligencia artificial integrados vía Google Workspace. Reconoce la escritura a mano, corrige errores ortográficos y transforma dibujos en figuras precisas. Mejora la legibilidad en secciones colaborativas. Tenemos a Mirror, la inteligencia artificial analiza la actividad en equipo en la pizarra colaborativa y recomienda plantillas, organiza ideas por tema, sugiere conexiones, como además mapas mentales acelerados en trabajos en grupo. Tenemos a Parlay, que fomenta las discusiones guiadas con análisis de participación y utiliza la inteligencia artificial para evaluar la calidad de las intervenciones de los estudiantes, destacando el nivel del pensamiento crítico, la participación equitativa y detectando sesgo o repetición de ideas en discusiones académicas. Tenemos a Explain Everything, una pizarra de grabación y narrativa interactiva, lo cual usa la inteligencia artificial para generar narraciones automáticas a partir de guiones simples, subtitulando los videos en tiempo real y ofrece resumen de contenidos visualizados.
mejorando la accesibilidad y la comprensión del material grabado. Tenemos las herramientas para evaluación. Nuestro gran amigo Kahoot, ahora con inteligencia artificial, integra y sugiere preguntas basadas en el contenido del docente y adapta la dificultad según el desempeño previo del estudiante, generando sesiones más dinámicas y personalizadas. Tenemos a Quizzes, la plataforma que utiliza algoritmos de aprendizaje automático para ofrecer retroalimentación inmediata, detecta patrones de errores comunes y recomienda recursos personalizados tras cada intento. Tenemos a Socrative, que hace la evaluación divertida. Incorpora la inteligencia artificial para analizar tendencias en las respuestas y proporcionar al docente informes inteligentes sobre la comprensión, facilitando la intervención temprana y el refuerzo dirigido. Tenemos a Edpuzzle, que es la herramienta que transforma los videos en prueba. Gracias con la inteligencia artificial, podemos detectar automáticamente los puntos claves de un video y sugerir preguntas interactivas contextualizadas, además de hacer un seguimiento detallado del tiempo de visualización y la atención del alumnado. Tenemos a Conquer con inteligencia artificial que genera cuestionarios automáticamente, transformando los textos, enlaces web, los PDF o cuestionarios automáticos de acción múltiple, con control a nivel de dificultad, distractores pausables y alineaciones curriculares. Ahora vamos con las herramientas de comunicación. Tenemos a Remind con inteligencia artificial ahora, prioriza los mensajes importantes, traduce automáticamente los múltiples idiomas y sugiere respuestas automáticas para agilizar la interacción con padres y estudiantes. Tenemos a Edmodo, que es ahora la plataforma con inteligencia artificial, analiza la participación de los estudiantes y genera alerta para el docente sobre estudiantes interactivos y con bajo compromiso, facilitando el seguimiento más humano y efectivo. Tenemos a Claus Dojo, que incorpora la inteligencia artificial para analizar el comportamiento reportado y sugiere las intervenciones personalizadas, además de traducir mensajes entre familias, escuelas en tiempo real, sin errores de contexto. Tenemos a Schoology, que gracias a la inteligencia artificial permite personalizar las notificaciones y la carga académica, enviando recordatorios automáticos según hábitos del estudiante, generando informes predictivos de progreso. Tenemos a Cluster, su motor de inteligencia artificial realiza análisis predictivo del rendimiento académico y comportamiento. Además, emite alertas tempranas de riesgo y generar sugerencias automáticas para intervenciones pedagógicas y psicoeducativas. Ojo con esta. Ahora vamos con las herramientas de contenido interactivo. Tenemos a Genially con inteligencia artificial integrada. Sugiere diseños visuales, transiciones y estructuras narrativas basadas en el tipo de presentación, lo que agiliza la creación de contenidos gamificados de alto impacto. Tenemos a Nearpod con la inteligencia artificial personalizada. Utiliza la ruta de aprendizaje, recomienda actividades según el rendimiento previo y genera informes en tiempo real sobre atención y participación por el estudiante. Tenemos a Canva for Education. Sus asistentes con inteligencia artificial permiten a los docentes generar textos, ideas visuales y esquemas de presentación, facilitando la planificación pedagógica, incluso sin experiencia previas en diseño.
Tenemos a QRPod, que utiliza la inteligencia artificial para crear crear lecciones complejas en minutos a partir de un simple tema, con diapositivas, preguntas interactivas y resumen ajustados al nivel educativo del grupo. Y Magic School, este asistente docente basado en inteligencia artificial, ofrece más de 60 herramientas, señores. Crea rúbrica, exámenes, actividades diferenciadas, adaptaciones curriculares y retroalimentaciones personalizadas. Todo en un solo segundo. Y por último, vamos con Converti, que vamos con la última. Es convertir con ChatGPT un tutor, un guía paso a paso. Esto ha sido uno de los grandes desafíos actualmente en el aula de estudiantes y docentes. Hoy quiero mostrarles cómo convertir a ChatGPT en un tutor personalizado capaz de guiar, evaluar y mejorar el aprendizaje en cualquier estudiante. Para lograrlo, no basta con hacer preguntas, señores. Se trata de seguir un proceso estructurado que nos permita aprovechar todo su potencial. El primer paso es definir el objetivo, el tema, el nivel, el producto final que esperamos. Por ejemplo, un resumen, un mapa conceptual o un problema resuelto. A continuación, debemos dar contexto. Señores, incluir el programa o el temario, la rúbrica de evaluación y el estilo de explicación que deseamos, ya sea sencillo o con ejemplos o técnico. Después fijamos el rol, el plan de trabajo, indicándole claramente: actúa como un tutor y sugiérele o solicítale que organice la sesión en bloques, en una breve explicación, una práctica y retroalimentación. También es clave, señores, aportar materiales, fragmentos de texto, ejercicios o enlaces y especificar qué debe utilizar y qué debe ignorar. Luego pedimos el andamiaje, es decir, que utilices las preguntas socráticas, analíticas, pasos numerados, ejemplos y contraejemplos para guiar el aprendizaje. Pasamos a la práctica activa, con 3 a 5 ejercicios graduados, solicitando pistas antes de recibir la solución completa. Y cerramos con una evaluación usando una rúbrica, pidiendo retroalimentación específica junto a un plan de mejora. Finalmente, ajustamos y consolidamos con pasos espaciados, mini quiz y una lista de próximos pasos. Para facilitar este proceso podemos usar algunos prompts. Aquí traigo algunos ejemplos. Actúa como un tutor de la materia para un estudiante de nivel, le colocamos el nivel, el objetivo X, evalúa con esta rúbrica Y. El segundo ejemplo, crea un plan de 30 minutos con 3 bloques, explica 5 minutos, práctica 20 minutos y evaluación 5 minutos. El tercer prompt, propon 3 ejercicios graduales. Si falla, dame solo una pista, no la solución. El siguiente ejemplo, evalúa mi respuesta, señala los errores, por qué lo son y cómo corregirlo. Señores, existen también buenas prácticas que debemos seguir al utilizar el ChatGPT como tutor. Debe ser específico y breve, debe interactuar hasta que el tutor se ajuste a nosotros, a los lineamientos que le estamos pasando, pedir paso a paso numerados, ejemplos concretos, verificación de comprensión,
así como solicitar las fuentes y los niveles de confianza. Y no olvidemos, señores, las advertencias. Nunca compartan los datos personales ni entregar tareas sin verificar. Y siempre contrastar la información crítica con fuentes confiables. Siguiendo esta guía con ChatGPT, no solo será un asistente, sino un mentor inteligente y personalizado, capaz de adaptarse a las necesidades de cada estudiante y potenciar su aprendizaje al máximo. Algo que quiero comentar brevemente es la nueva actualización de ChatGPT. Ya estamos en ChatGPT 5. Este trae nuevas actualizaciones como el acceso amplio a la adaptabilidad, el rendimiento de nivel de experto, la multimodalidad y acciones automáticas, el contexto externo y personalizado, la integración de las apps, mayor conjunto con integración con herramientas como Google, en Gmail y el calendario y por supuesto el paso a paso que ahora le damos una instrucción y puede generarlo paso a paso y el apartado solo para estudiantes. Debemos estar, no es de pago, es gratuito, es una excelente herramienta y un gran potencial, lo cual les recomiendo, señores, nosotros como docentes, actualizar. Continuamos. Basado en mi experiencia, estas son algunas recomendaciones. Primero, señores, formarse constantemente. La tecnología avanza y nosotros también debemos hacerlo. No saturarnos con las apps. Mejor calidad que cantidad. Fomentar la participación activa. Usar herramientas como Kahoot o Padlet. Proponer, promover el acceso equitativo. Desarrollar pensamientos en todos. Comunicar con empatía. La voz, el rostro del docente sigue siendo la clave. Evaluar el impacto. No se trata de usar tecnología por moda, señores, sino por pertinencia pedagógica. Bueno, señores, acá les presento un ejemplo de implementación efectiva. Es un caso real, muy sencillo, pero veamos. Un docente que implementó Google Classroom como eje organizador del curso. Usó Zoom para sus tutorías en vivo y Kahoot para reemplazar los contenidos. Obtuvo como resultado lo siguiente, que el 40% de incrementó la participación de los estudiantes y un 30% la mejoró el rendimiento académico. Por ende, señores, la clave estuvo en la coherencia dinámica y la adaptación creativa de las herramientas. Continuamos, bueno, para cerrar, señores, apreciados participantes, el día de hoy, la tutoría 4.0 no es una moda, es una respuesta evolutiva a los nuevos escenarios educativos. Los apps digitales, herramientas digitales, son aliadas, no son reemplazos docentes. El equilibrio está entre la tecnología, la pedagogía y el humanismo es fundamental. Dominar el aula remota requiere estrategia, creatividad y adaptación constante. Somos más necesarios que nunca, señores, pero debemos transformarnos para seguir inspirando. Gracias por su valiosa atención y los invito a explorar e integrar la inteligencia artificial en sus clases con responsabilidad. Recuerden que la educación comienza en el hogar, continúa en la escuela y se consolida a lo largo de la vida. Muchísimas gracias a todos por tomarse un poco de su tiempo para crecer, para seguir enriqueciendo su valioso quehacer pedagógico y sobre todo, gracias por estar aquí. Quedo atenta a sus valiosas interrogantes. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, gracias a usted, querida amiga, doctora Ruth, por este, como siempre he dicho, este banquete académico. Bueno, así hemos asistido a un almuerzo, a un desayuno, a una cena plena de un menú a disposición
del el gusto de cada uno de los asistentes en este webinar presentes acá en el chat. Realmente yo debo decir que tenemos que darle gracias a Internet porque ha permitido que el ingenio del hombre cree estas plataformas, ¿verdad? Donde nos podemos comunicar y donde podemos aprender tanto de personas que se han dedicado a indagar, a profundizar en este aspecto de las tecnologías en educación. Como usted ha cerrado brillantemente su exposición, pudiera pensarse que esta tutoría 4.0 es una moda, pero no lo es, y usted lo ha dicho, es simplemente una gran oportunidad de la que disponemos ahora los docentes y que viene evolucionando, ¿verdad? Así como usted lo ha denominado tutoría 4.0. Recordamos a principios de este siglo XXI la web 1.0, solo texto. Yo recuerdo una plataforma, NiceNet se llama, o se llamaba, pues no la he vuelto a ver, y era solo para colgar documentos, vínculos y hacer foros de discusión. Solo texto, solo texto. Bueno, hablamos hoy web 4.0. Quiere decir que cada día nosotros, como han dicho compañeros en el chat, los docentes no tenemos opción. Allí no es elección, es opción, no hay opción. Hay que montarse en este autobús de la tecnología aplicado a lo que nosotros hacemos. Pero de acuerdo a lo que usted misma nos ha expresado, la tecnología per se no es la salida, la tecnología sigue siendo el docente. Y usted lo dice muy bien al comenzar su exposición, cuando dice tenemos que equilibrar la tecnología con lo humano. Y compañeros en el chat lo han dicho, realmente los docentes tenemos que actualizarnos, tenemos que mantenernos informados, pero yo diría para saber argumentar por qué escojo una herramienta, una aplicación y no otra, tener ese pensamiento crítico, ¿verdad? Que señala. Hay una compañera ahí, perdón, hay una compañera Eucari González, que dice que nosotros, el reto de esta tecnología es para nosotros los docentes que debemos estar a la vanguardia, porque los estudiantes, escribe ella, vuelan. ¿Cómo hacemos entonces, doctora, usted en su experiencia, cómo hacemos con estos estudiantes que cuando están escuchándonos también tienen a la mano una tableta, un celular, y ellos se meten a buscar esa información? ¿Cómo hacemos eso? Esta pregunta, perdóneme la audiencia que yo sé que ha hecho una, la tengo aquí, pero a mí eso y yo quiero compartir con ustedes, con usted y toda la audiencia, me ha pasado en cursos de posgrado que estamos trabajando, hablando de los contenidos pues propios de la unidad curricular y de pronto me dice, aquí lo tengo, aquí yo estoy con Perplexity y me está diciendo tal cosa. Y yo digo, ajá, campanada, llamada de atención. ¿Qué hacemos entonces, doctora, los docentes? Bueno, la pregunta que debemos hacerle a ese tipo de estudiantes que ya tienen la respuesta en Perplexity, en Gemini o en ChatGPT es, ¿y qué reflexiona usted sobre eso? Deme un ejemplo de lo que está leyendo. Compáremelo con lo actual o lo que vamos a hacer en el proyecto. Recuérdense que ese es nuestro deber, profe. Debemos enseñarlos a discernir. Que vayan allá, el pensamiento crítico, a criticar, a discernir que si la información es correcta o es falsa. Porque pues, información hay muchísima, pero es la correcta. Es lo que realmente nosotros necesitamos para resolver ese proyecto. En el caso de investigación, en un caso de un proyecto, realmente es coherente. Ejemplo, si nosotros mandamos a hacer un ensayo o la participación de un proyecto, la presentación, perdón, de un proyecto,
Por supuesto que ahorita la mayoría de los estudiantes vuela y lo realizan a través de la inteligencia artificial. Pero cuando nosotros lo leemos y vamos a la práctica, no hay coherencia. Realmente es lo que ChatGPT o cualquier inteligencia artificial, herramienta de inteligencia artificial, plasmó. Totalmente incoherente. Te puede decir, mira, es un estudio cuantitativo, pero vas a utilizar encuestas, cuestionarios, toda una mezcla de herramientas técnicas y metodologías que realmente no van con el planteamiento del problema. Es allí donde nosotros los docentes o investigadores, hacemos un aviso, está muy bueno, te felicito que ya sabes utilizar la inteligencia artificial, pero debemos alinear lo que es el título, el objetivo, el planteamiento y las herramientas a utilizar. Herramientas técnicas a utilizar. Eso es nuestro trabajo, profe. Preguntarle, ahora, ¿qué entiendes tú sobre eso? Dame un ejemplo. ¿Ya lo leíste? Ok, vamos a ponerlo en práctica. Eso es lo que debemos hacer. Muchísimas gracias, Eucari, por la referencia. Esa respuesta suya, ¿verdad? Nos dice es que entonces los docentes tenemos que hacer uso de nuestra experiencia y del conocimiento que tenemos del área en el que estamos trabajando para poder retar, vamos a decir eso, al estudiante, ¿verdad? Sobre lo que realmente es importante, ¿no? Sí, señor. Sí. Bueno, aquí tengo algunas preguntas. Comparto esta expresión que comparto con el doctor Jorge Luis Romero. Él se identifica de Venezuela y específicamente de la ciudad de Coro. Él señala en una de sus intervenciones que se quita el sombrero ante usted. Esa es una expresión muy venezolana y que creo que es compartida por toda la audiencia que siempre la ha escuchado a usted y que hoy los que se incorporan pues pueden también asumirla y compartirla, ¿sí? Gracias a Dios que existe esta plataforma YouTube, porque con todo el caudal, ¿verdad? Con toda la cantidad de información que usted nos ha proporcionado ahorita, pues indudablemente que tendremos que verla, volverlo a ver, muchas vistas tendrá este video, estoy segurísima, porque si no, no hay manera, como digo yo, de seguirle el hilo. El doctor Jorge Luis Romero le pregunta, doctora Ruth, ¿cómo podemos desde la universidad estar a un paso adelante de la inteligencia artificial? Bueno, profe, yo lo he compartido hace mucho tiempo y usted ha sido partícipe de eso. Esto que está haciendo Luján, actualizando a los docentes a través de Docente 2.0, es una opción. Es actualizarse. Las universidades deben realizar talleres, webinars, seminarios, cursos, diplomados para facilitar ese enriquecimiento al docente de planta. Es allí donde está la clave. Lo que pasa es, como yo siempre he dicho, profe, nosotros no podemos cambiar a los demás, sino que tenemos que empezar a cambiar nosotros mismos. ¿Y de dónde comenzamos? Desde casa. Es allí la clave, profe. Esa es la clave. Podemos buscar, aquí ya bien lo dijo el doctor, muchísimas gracias por sus valiosas palabras. Docente 2.0 tiene infinitos. Yo creo que ahorita tenemos más de 2.500 artículos tecnológicos, educativos, científicos en el blog Docentes 2.0. En todas las redes sociales están publicadas todas las infografías. En YouTube está todo en vivo para aquellos que son muy audiovisuales. No hay excusa. Lo que hay que tener es tiempo, profe. Que lo cual muchos no tenemos. Pero por lo menos colocar el YouTube en la noche antes de dormir, como que el cerebro trabaja en el inconsciente y queda grabado mientras nos estamos quedando dormidos, queda esa información. Esa es una técnica. Muchísimas gracias.
Sí, esa es una posibilidad, ¿verdad? Nos distraemos y aprendemos. Sí, ¿Sí? señor. Es así como una tarea que debemos Sí, asignarnos. sí, Y es señor. verdad, yo recuerdo, usted en su exposición presentaba lo que pasaba en las instituciones hasta el 2020 y lo que ha pasado después. Y nuestra universidad es un ejemplo de ello. Eh, la universidad inicia actividades en el 98. En el 2004 ya crea una dirección de nuevas tecnologías usando Moodle, el Moodle como el software libre en el que fundamenta su plataforma Acrópolis. Llega el 2020, marzo de 2020, recibimos la instrucción del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria que no podíamos o no debíamos parar los estudios, ¿verdad? Que debía garantizarse la prosecución de los estudiantes. En ese momento, doctora, claro lo recuerdo, habían 12 aulas activas, 12 aulas. Llega esa instrucción del ministerio y nosotros, por la experiencia como que teníamos, nosotros no nos paramos y pasamos tranquilamente la pandemia, claro, tomando algunos ajustes administrativos, inclusive en la carrera de odontología, con todas las previsiones sanitarias, sociosanitarias. Hicimos algunas estrategias, pero no nos paramos. ¿Y sabes cuántas hoy día? Después de allí nos quedamos acostumbrados, voy a utilizar esa palabra, a usar la tecnología. Hoy no es extraño para ningún docente. Hoy tenemos como rutina, antes de iniciar un nuevo periodo lectivo, un nuevo semestre, un curso de inducción a la plataforma Acrópolis, que hacen todo lo que se incorporan como personal docente en pregrado y posgrado. Entonces ahorita tenemos más de 500 aulas, ¿no? Hemos ido, pues, como le digo yo, ajustando las versiones de Moodle, tal cual como hemos visto, web 1.0, 2.0, 3, 4. Vamos para las 5. Hemos ido utilizando las actualizaciones de Moodle e incorporarlas para dar mayores oportunidades o un uso mucho más apropiado, ajustado a la naturaleza de cada área de conocimiento. Pero si no, si los docentes no estamos pendientes de saber, atentos a esas campanadas, ¿qué es lo que hay nuevo? Bueno, terminamos desactualizándonos y por lo tanto con muchas menos oportunidades de ejercer docencia en cualquier contexto, ¿no? Entonces, oído al tambor nosotros, los docentes, sobre todo los que están iniciándose en la docencia, ¿verdad? Todos debemos hacerlo, pero yo digo, el que se inicia debe estar consciente de que la tecnología está aquí. Esa tecnología se está aplicando en educación y por eso hablan de la disrupción, tecnologías disruptivas en educación, porque nos exigen una manera distinta de hacer lo que a lo mejor la manera como yo aprendí, como empecé, pero que hoy día tengo que ajustarme. Y fíjense, hay una pregunta, doctora. Zaida Kiame, también de Venezuela, le pregunta, ¿el uso excesivo de aplicaciones digitales podría reemplazar la interacción humana en la tutoría? De verdad, si nosotros lo hacemos correctamente, no. ¿Por qué digo esto? Porque ¿quiénes programan el tutor inteligente? Nosotros los docentes. ¿Quiénes les damos respuesta a una interrogante que pueda realizar el estudiante a través del tutor inteligente? Nosotros los docentes. ¿Ok? Es la manera de cómo nosotros nos vamos a proyectar a través de ese tutor inteligente nuestra respuesta. Es la manera humanizada de responder a través del chat. Ejemplo, un corazoncito, un abrazo, un saludo afectuoso. A través de una respuesta no se va a perder la humanización. Pero si respondemos sí, no, ok, tal vez, ya, terminó la clase. Ahí sí es totalmente robotizado. ¿Okay?
es cuestión de nosotros, como personas, como seres humanos, como docentes, como acompañantes en este camino tan hermoso, de colocar las respuestas, las asesorías en un tutor inteligente de manera más humanizada. Eso dependerá de nosotros. Gracias, profe. Sí, y bueno, Rosalba Lima Velázquez le dice, hay tantas aplicaciones que los docentes no tenemos pretexto para utilizarlas. Pero podrían encontrarlos, doctora. ¿Usted cree que habría algún pretexto que formule o que presente un docente para decir, no, yo no uso esas aplicaciones? No creo en la tecnología, porque los hay. Sí, señor. La primera es eso. Decir que no tengo la edad o no tengo el dominio para utilizarla, me da miedo, esa es tecnofobia, ¿okay? El miedo de utilizar la tecnología por no conocer cómo se maneja, del desconocimiento de para qué pueda utilizarlo, o porque no tiene dinero para adquirir la versión más avanzada, que ya los estudiantes tienen la versión más avanzada y de pago. Esos son los temores que hay, profe, del miedo, sobre todo es tecnofobia de poder actualizarse, de no saber, del desconocimiento de una herramienta, una app para ser utilizada o con el propósito final que en nuestras aulas de clase. Pero yo me he dedicado realmente a pulir esa lista, esa clasificación, y eso no es nuevo, profe. Usted misma, nosotros acá con Lujal realizamos la primera clasificación de herramientas tecnológicas para docentes, y eso fue en el año 2019. Eso fue empezando pandemia. Eso fue noviembre, diciembre, no recuerdo bien, pero fue noviembre y diciembre antes de pandemia donde yo saqué la clasificación de herramientas. Y muchas de estas herramientas presentadas hoy son las mismas. El detalle está que ya utilizan inteligencia artificial. Es decir, para mí son las mejores herramientas que el docente pueda utilizar, porque ya yo he pulido, he sacado, he realizado esa clasificación demasiado excesiva para que ustedes como docentes lo utilicen. No hay necesidad de buscar otras. Si buscan otras, porque pueden pagarlas. Pero la mayoría acá son gratuitas, las que he aportado. Que es un excelente criterio, ¿verdad? Para quienes nos desempeñamos en los docentes. Accesibles, sí, gratuitas. Doctora, el doctor Jorge Luis Romero aquí de nuevo, porque se están animando a hacer preguntas, ¿verdad? Lo veo ahorita. El doctor le dice, doctora Ruth, ¿qué estrategia nos recomienda a los docentes para maximizar nuestra esencia del ser y hacer ante esta ola digital? Vuelve al humor. Qué bonita esa pregunta. Eso es algo tan íntimo de cada persona, de verdad. Las técnicas del mindfulness, que también han sido presentadas aquí en Docente 2.0, es lo que nos conecta a ese ser, esa esencia que llevamos las personas que nos gusta y nos apasiona educar. Yo creo que es difícil que alguien entre a la docencia y que no le guste. Porque realmente eso es una conexión tan bella que existe entre quienes somos, quienes debemos o queremos dar lo mejor de nosotros. Yo realmente, de mi experiencia, yo lo que hago es en las mañanas, me paro, lo primero que hago es dar gracias a Dios, conectar con ese ser, esa luz que nos permite estar aquí en este plano terrenal y que nos dé la mayor sabiduría en este día. Sentarnos en un computador, yo empiezo a las 7 de la mañana y hay veces que son las 10 y las 11 y no he terminado.
pero me permite conectarme entre herramientas, hacer aquella pulitura y ver el futuro como ya el presente, no como incierto, sino como ya el presente, nos permite conectar con ese quehacer pedagógico. Es decir, si yo pienso, si ya la aplicación ChatGPT 4 y ya están avisando que iba a salir la 5, ¿qué tenía que hacer para presentarla hoy en la ponencia? Y todavía salió apenas ayer. Y cuando yo hice la presentación no había salido la versión. Tenía que ir un paso más adelante para yo poder presentárselas a ustedes. Ese es conectar mi ser, mi interés, para yo poder dar lo mejor de mí hacia ustedes. Eso es lo que yo les recomiendo todos los días. Estoy cocinando, yo prendo el canal de YouTube, le doy play a textos, a títulos que yo deseo escuchar a los colegas o expertos en el área mientras estoy cocinando. Me voy a dormir y coloco una playlist y ahí estoy escuchando y son ideas y se me van quedando en mi subconsciente y al otro día, ¡pum! El tutor 4.0. Allí es donde nacen aquellas ideas que puedan ya estar en el futuro, profe. Gracias por la pregunta. Antes que se me olvide, recuerden por favor llenar el formulario. Le tenemos una sorpresa a todos los que estén llenando el formulario, así que no se retiren. Dígame, doctora. ¿Puedo hacerle 2 preguntitas más? Sí, señor. Sí, señor. Fíjate, acá la encuentro de Marjorie Naranjo. ¿De qué manera la inteligencia artificial? Fíjese que esa es una preocupación ahorita en nosotros los docentes, ¿no? La inteligencia artificial, porque bueno, queremos resolver todo con la inteligencia artificial, tanto estudiantes como también docentes, ¿no? ¿De qué manera la inteligencia artificial puede apoyar en el desarrollo de la lectoescritura en niños de educación inicial sin reemplazar el papel del docente? Esa es una pregunta fascinante. Y ahora ChatGPT, si se lo colocamos ahora mismo, le da el plan de estudio paso a paso. Miren, señores, la inteligencia artificial no es nueva. ¿Okay? Esto nació hace muchísimos años. Lo que pasa es que nosotros como programadores, los ingenieros, hemos ido creando esa nanotecnología que ya está en todas partes para sacar dinero, para colocar gasolina, para todo ya utilizamos la tecnología. Ahora estas herramientas de inteligencia artificial que ayudan o apoyan al docente pueden facilitar la creación de un plan robusto, sencillo y fácil para adaptar a cualquier nivel educativo. Vuelvo y repito, ya ChatGPT, ustedes lo colocan, redáctame un plan, una unidad didáctica, una unidad de programación paso a paso para un nivel, yo les di los ejemplos, para un nivel educativo específico, para edades específicas, con estudiantes con discapacidades, sin discapacidades, con estas características, y se lo arma completo. Y le dice cómo implementarlo y todo. Allí está el detalle. Nosotros colocar la esencia. Ya tenemos el plan armado, pero en la humanización lo colocamos nosotros, profe. Sí, sí. Tienen todas las herramientas. No hay excusa. No hay excusa, profe. Antes de repente armando una unidad didáctica se nos pasaba colocar, ejemplo, la calificación en la tabla o las horas. Y decía la institución o el coordinador, faltó esto, faltó este detalle. Ahora no, profe. Todo. Hagan la prueba. Háganla.
todo se los da, sencillo y en minutos. Antes uno, profe, para hacer una programación eran meses para presentar una programación a una universidad o a un coordinador. Ahora, minutos. Solamente tenemos que evaluar y listo. Gracias, profe. ¿Una más o no? Ya usted me dice cuándo. Da una más, profe. Vamos a dar tiempo que ellos terminen de llenar el formulario. Sol González, doctora, ¿cuál sería la herramienta o herramientas más viables para que los docentes pierdan el miedo a la inteligencia artificial y puedan motivarse a introducirse en este mundo digital? Se les presenté el día de hoy la clasificación más sencilla en cada una de sus áreas. Colaboración, tenemos a Padlet, es colaborativa. Tenemos hasta el mismo WhatsApp. En WhatsApp tenemos tutores. Si quieren perder miedo desde WhatsApp, hagamos un grupo, integremos ChatGPT, ya lo tiene integrado, ya lo pueden integrar. Y hacemos dinámicas y vamos adaptando ese tutor en nuestro WhatsApp para responder humanizadamente. Ya lo hay. Todas estas herramientas que acabo de presentar son las más sencillas, las más fáciles y sobre todo los apoya sin ningún inconveniente. Lo más rápido posible, por favor. Estas son las herramientas más sencillas donde el docente puede comenzar. Muchísimas gracias. Sí. Bueno, la facilidad la ve usted porque la domina. No, profe, sí son fáciles. Intenten. Porque estamos fuera y decimos, wow, qué difícil. Pero es que vencer ese miedo, como dice la pregunta, y adentrarnos en ese mundo. Sí, señor. Por eso les presento no solo uno, le doy varias opciones, desde la más sencilla hasta la más compleja. Pero todos realizan lo mismo. Lo complejo es la plataforma que la proporciona. Pero hacen lo mismo. Entonces voy a cerrar con esta, doctora, de Zaida Kiam, también de Venezuela. ¿Cómo garantizar la inclusión digital para estudiantes con limitaciones de acceso a la tecnología? Bueno, acuérdense que cuando tenemos limitación en tecnología, debemos evaluar y el acompañamiento de los padres si son a niveles educativos de primaria y secundaria. ¿Ok? Siempre tenemos un teléfono a la mano. Vuelvo y repito lo que acabo de decir. ChatGPT ya tiene incorporación de tutores inteligentes en WhatsApp. ¿Ok? Podemos hacer grupos de difusión y programar, es la palabra. Programar nuestro tutor inteligente para el rastreo, envíos de tareas, ¿ok? Retroalimentaciones. Eso lo podemos hacer ya mismo a través de WhatsApp. ¿Ok? Tenemos los correos electrónicos, como en la antigüedad. Podemos hacer seguimiento. Podemos utilizar el grupo colaborativo a través de Workspace, es decir, de Word, OneDrive, para subir el contenido, enviar contenido, en caso de que los estudiantes no puedan acceder en tiempo real, ¿ok? A nuestras clases. Y por último, podemos hacer, si la universidad cuenta con una plataforma, por supuesto, subirlo de manera asincrónica esta clase. Es decir, subimos nuestro acervo digital, el cual está comprendido por nuestros contenidos de videos, por nuestros contenidos de PDF, nuestros contenidos, actividades o cuestionarios, todo aquello que sustenta nuestra práctica pedagógica. Eso es un acervo digital. Y eso lo podemos tener en nuestras plataformas de LMS. Así que no hay excusa, señores, de que, profe, no tenía internet, no me pude conectar. Allí está todo.
en el grupo de WhatsApp está, en la plataforma está, en su correo está, en OneDrive está. Así que no hay excusa, señores. No hay excusas para los estudiantes, no hay excusas para nosotros los docentes y no hay excusas para las instituciones de educación en los distintos niveles y en el caso nuestro de la institución de educación universitaria para tomar, ¿verdad? O para ejecutar estas acciones de actualización para nuestro personal. Sí, señor. Bueno, Sí, doctora, señor. para eso nosotros contamos siempre con usted, ¿verdad? Sí, señor. No Sí, solamente en nuestra gran universidad José Antonio Páez, sino, bueno, mire yo atribuyéndome cosas suyas, pero creo no, señor, no, señor, usted de la casa. Usted tiene una puerta abierta, usted le da acceso, le da entrada a su conocimiento a todos quienes han recurrido a usted y estoy segura que lo seguirá haciendo. Si me dijesen que rescatamos de este webinar, una expresión suya hace pocos minutos, mejor calidad que cantidad. Y el criterio no es porque esté de moda, sino porque sea pertinente para los objetivos, los propósitos que tenga la unidad curricular o la carrera, ¿verdad? Allí ese será el mejor criterio para seleccionar cuál herramienta utilizar, ¿verdad? Doctora, Profe, mire, yo estoy... Aquí un ejemplo, les muestro, no sé si lo ven. Vamos a ver si la cámara nos permite. Este es WhatsApp, ¿ok? En WhatsApp ya está nuestro chat de ChatGPT. No sé si me ayuda producción aquí. A ver si lo podemos... Que nos vea aquí, nos enfoque. Ya un segundo. Ya va, nos perdimos todo, ya va. Un segundo. ¿Lo ven? Aquí dice ChatGPT. En WhatsApp. Búsquenlo. ¿Ok? Aquí está, búsquenlo. Sí. Búsquenlo, los va a ayudar mucho. Dentro de WhatsApp. En nuestro celular, o sea que esa herramienta está en nuestra cartera, en nuestro bolsillo, en nuestro escritorio el escritorio cuando entramos a nuestro espacio de aprendizaje o a nuestro espacio de trabajo. Usted lo que nos está diciendo es, no hay excusa, no hay excusa. ¿Ah? No hay excusa. Muy bien sugerido, la felicito. Porque mire, yo también tengo un celular, o sea que puedo utilizar. Todo el mundo tiene celular, profe. TikTok, Instagram. Bueno, vayan a ChatGPT, descárguenlo y conversen por allí. Busquen las estrategias, los estudiantes. No hay excusa, profe. Y querer es poder. Sí, señor, sí, señor. Doctora, bueno, profe, creo que antes de que nos despida, sí. Antes que nos despida, les voy a compartir a todos ustedes los que estuvieron conectados y a todas aquellas personas que pudieron llenar el formulario para solicitar el certificado de este webinar, que vamos a regalar a 3 personas. Vamos a hacer el concurso de la lista de personas que firmaron y vamos a seleccionar 3 personas para que cursen el curso, valga la redundancia, el curso de inteligencia artificial en la docencia en nuestra plataforma Docentes 2.0. Esto es como agradecimiento a todos ustedes, a la comunidad, por participar, por escucharnos, por seguirnos. Lo vamos a estar publicando en las redes sociales, estén atentos. Por supuesto, le vamos a hacer llegar estos resultados, profe, a usted como encargada de este webinar por la universidad. Por favor, terminen de llenar el cuestionario, ya está compartido hace rato en el chat. No me queda más que agradecerle a la universidad, a usted, profe, querida amiga,
a su querido hijo que está allá abajo los controles, que siempre nos está apoyando en cada evento, al rector, al ingeniero y a todos ustedes que siempre están pendientes a través de esta pantalla. Muchísimas gracias. Gracias, profe. Gracias a usted, doctora Ruth. Primero, como lo dije al principio, por esa receptividad, esa sempiterna receptividad hacia nosotros como institución de educación universitaria. Es la Universidad José Antonio Páez quien le agradece habernos ilustrado, haber enriquecido nuestro cerebro, nuestro acervo conceptual con toda esta información. Tenemos mucho tiempo entonces para volver a YouTube para ver este webinar que ha sido tan ilustrativo y tan de provecho para nuestro personal y para toda la audiencia, ¿verdad?, de los distintos países que hoy nos han acompañado para orientarnos en qué es lo que está, cuál es el estado del arte y qué es, yo diría, hacer como una autoevaluación, un examen de conciencia para decir en qué estado estoy, en qué estado debería estar. Y no, miren, no solamente esa ha sido el webinar de hoy, así son todos los webinars que Docentes 2.0 gentilmente gestiona en colaboración con instituciones educativas para sacar adelante al personal, porque la educación realmente, como lo dijo Nelson Mandela en una oportunidad, es el arma más poderosa para cambiar el mundo. Y en nuestro país, el gran maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa, la educación será lo que sus maestros quieran que sea. Y yo estoy seguro que seremos grandes docentes, grandes instituciones. La educación será el soporte del desarrollo de cada uno de nuestros países si seguimos contando con colaboración suya, de su organización. Usted como CEO de Docentes 2.0 siga siendo esa ventana para ilustrarnos a todos aquellos que tenemos interés y somos parte de la educación. Quedamos comprometidos, usted, ¿verdad?, como representante de Docentes 2.0 y nosotros como universidad de educación, como institución de educación universitaria venezolana, a seguir contando con su mano amiga, contando con su apoyo para seguir formando ese talento, ese capital humano docente para sacar adelante, como decimos, nuestros países donde nos encontremos. Nos vemos pronto, hasta prontico. Esperemos que Dios nos dé esa oportunidad. A usted, a toda la audiencia que nos ha acompañado, ¿verdad? Y a las instituciones de educación universitaria, si lo consideramos como organismos vivos, como decía Maturana y Varela. Contamos con usted, doctora Ruth. Sí, señor, pronto, como siempre, profe. Volvemos a encontrar, ¿sí? Sí, señor. Muchísimas gracias por esta colaboración. Están por allí siempre apoyándole. Sí, señor. Muchísimas gracias a la universidad. De verdad que un fuerte abrazo. Recuerden todos, coloquen detalladamente, sin errores, sus nombres, sus correos electrónicos, toda la información que le estamos solicitando. El día lunes, señores, lunes se comienzan a enviar los certificados. ¿Por qué? Porque es fin de semana y necesitamos verificar el lunes en la mañana que todos los datos estén correctos para poder comenzar a enviar los certificados. El ganador lo damos en la semana y espero que disfruten este curso. De verdad que lo he hecho con todo corazón. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo para todos. Bendiciones. Abrazo para usted también. Dios la bendiga, Dios la cuide, Dios la proteja siempre, a usted y a todos sus seres queridos. Amén. Un gran abrazo, un beso y aplausos para usted. Gracias. Gracias. El certificado de este majestuoso evento será enviado el día de mañana a las personas que han seguido los siguientes pasos: inscripción, participación en el chat y validación
de sus datos a través del formulario compartido en el evento. Nuestro certificado es generado por nuestra plataforma y enviado automáticamente a su correo electrónico. Le recordamos que debe revisar el buzón de correo no deseado y en el caso de que no lo visualice, debe ir a nuestra plataforma Aula Docentes 2.0 para descargarlo manualmente. Para acceder a nuestra plataforma, debe ir a auladocentes20.com. Su usuario será el correo electrónico con el cual se registró y la contraseña temporal para usuarios nuevos en la plataforma es la que se está compartiendo en este momento en pantalla. Para los usuarios frecuentes, deben usar su contraseña definida con anterioridad. Muchas gracias por confiar en nosotros. Los esperamos en los próximos eventos. El evento ha finalizado. Agradecemos su participación. Les invitamos a visitar www.docentes20.com/eventos para más información de nuestros próximos eventos. Docentes 2.0, pionero en la conexión tecnológica educativa a nivel mundial, que está cambiando el paradigma educativo tradicional, presenta la revista tecnológica educativa Docentes 2.0, con cobertura internacional, indexada, de acceso abierto, revisada por pares y publicada por el grupo Docentes 2.0 C.A, que tiene como objetivo elevar el perfil de la investigación en el marco de la tecnología de aprendizaje, apoyando la investigación que develan las nuevas prácticas y tendencias que contribuyen al desarrollo de los nuevos paradigmas. En la revista tecnológica educativa Docentes 2.0 se publican artículos científicos, destacándose las áreas de tecnología, educación, neurociencias, robótica, ingeniería y medicina. La revista tecnológica educativa Docentes 2.0 hace la convocatoria para publicar en la siguiente edición, con solo cumplir con 1. Ir al sitio web de la revista, ojs.docentes20.com. 2. Descargar la plantilla para artículo o ensayos. 3. Realizar el manuscrito, utilizando la plantilla descargada. 4. Registrarse en el sitio web de la revista ojs.docentes20.com. 5. Subir el manuscrito. 6. Esperar la aprobación. 7. Una vez aprobada, abonar el arancel correspondiente, de acuerdo a la cantidad de autores. 8. Esperar el proceso de arbitraje por pares. 9. Atender las sugerencias de corrección. 10. Subir las modificaciones del manuscrito y listo, el artículo está apto para ser publicado. Además, te recordamos que el grupo Docentes 2.0 C.A firma convenios científicos con instituciones de educación superior, tanto a nivel nacional como internacionales, lo cual permite concretar acciones de intercambio de material científico, desarrollo de proyectos de investigación en cooperación internacional, organización de conferencias, seminarios y otras actividades conjuntas que contribuyen a elevar la calidad académica de las instituciones que participan. ¿Tienes dudas? Contacta con nosotros. Recuerda que puedes enviar un mensaje a través del correo electrónico contacto@docentes20.com. ¡Te esperamos! Nos complace anunciar que Docentes 2.0 ha sido incorporada al Research Organization Registry, ROR, un identificador global que reconoce instituciones dedicadas a la investigación. Esta inclusión valida nuestro compromiso con la innovación y la excelencia académica. ROR proporciona identificadores únicos y persistentes para organizaciones académicas. Mejora la interoperabilidad en sistemas científicos. Promueve la transparencia y facilita el análisis global de datos de investigación. Ser parte de ROR nos posiciona internacionalmente como una organización confiable ante investigadores, universidades, revistas científicas y plataformas de datos. Agradecemos a nuestra comunidad por acompañarnos en este importante logro. Seguimos avanzando hacia un futuro de conocimiento compartido. Nos complace anunciar que Docentes 2.0 ha sido incorporada al Research Organization Registry, ROR, un identificador global que reconoce instituciones dedicadas a la investigación. Esta inclusión valida nuestro compromiso con la innovación y la excelencia académica. ROR proporciona identificadores únicos y persistentes para organizaciones académicas.
Mejora la interoperabilidad en sistemas científicos. Promueve la transparencia y facilita el análisis global de datos de investigación. Ser parte de ROR nos posiciona internacionalmente como una organización confiable ante investigadores, universidades, revistas científicas y plataformas de datos.